Eh, Antes de nuestra oración y del empiezo formal de la sesión, quiero recordarles a todos, a pregunta expresa de Ricardo, cuáles son los 5 impulsores que con muchísima facilidad nos llevan a fracasar, no solo profesionalmente, no solo familiarmente, sino que podemos ampliar las áreas de fracaso a cualquier aspecto de la vida. No es un fracaso parcial. Los impulsores generalmente nos empujan a un abismo de muy difícil retorno. Y esos 5 impulsores, que fueron los temas que estuvimos analizando en las sesiones pasadas, se expresan en un lenguaje muy coloquial, en un lenguaje muy familiar, porque equivalen a cosas que la mayor parte de las familias hacen inconscientemente todos los días. El orden no altera el resultado. Los 5 impulsores al fracaso, que por supuesto los que no hayan tomado este tema, mándenme una petición a mi chat individual. Oye, no he tenido el gusto de conocer el tema de los impulsores, y mañana mismo, lo antes posible, les mando el video, los videos sobre el tema. Los impulsores se expresan de la siguiente manera, ¿sí? Complace, ¿sí? Dame gusto. Si tú haces lo que yo espero que hagas, no habrá problema. Complace. Otro, trata más. No andes de flojo, ponte a hacer algo, no, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá. En el trata más se sobrevalora la cantidad de cosas que los familiares que a veces nos maleducan pretenden que hagamos. Sobrevalorando la cantidad, nos obligan a hacer trata más. Otro, apúrate. Ya, apúrate. Desde chiquitos apenas los niños van empezando a alistarse para ir al kinder, y ya está la mamá o a veces el papá desde su recámara: ya levántense flojos, apúrense que los va a dejar el camión. Y el apúrate pues se queda para toda la vida como una forma de vida sobre la cual tenemos muy poca autocrítica, porque se ha comprobado que el apúrate genera pachorrudos. El apúrate incluso llega a generar lo que se conoce con el nombre de oposicionismo desafiante, en el cual el que ha sido sujeto al apúrate, pues lo único que aprende es a ser lento, e incluso a hacer las cosas con una lentitud que le garantiza desesperar a la persona que se la pasó diciéndole apúrate, ¿sí? El siguiente sería sé perfecto. Sé perfecto, incluso haciendo un abuso de esa expresión de Cristo, de ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Y yo ya hice la distinción entre la perfección que nos da la gracia, que nos eleva al orden sobrenatural, y ahí sí cabe la perfección, pero en el sentido de vivir en gracia. Pero a escala humana, lo expliqué muy bien, nadie, ninguna persona puede ser perfecto. Sin embargo, pues es algo que con muchísima frecuencia cometemos el error de lanzar. Sé perfecto, vuelve a sacudir, vuelve a trapear, revisa tu tarea. Aquí hay un error. Me trajiste un 9.9, ¿por qué no es un 100? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el último y el más letal de todos, que para algunos de ustedes ha tenido resultados, y pues yo diría muy caros en su salud, es el famosísimo sé fuerte, en donde la persona a lo largo de su vida no aprendió nunca a expresar sus emociones básicas, que son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y la ternura. Es una enorme olla de presión en donde en ebullición están sus sentimientos,
Y con alguna frecuencia la persona sometida al ser fuerte, pues explota, estalla. Bien, este es un apunte que duró 5 minutos para introducirnos a la sesión de hoy y para que todos los que no asistieron, no tuvieron el gusto de participar en las sesiones dedicadas a los impulsores, me manden el mensaje de que les mande él o los videos al respecto con muchísimo gusto para que se pongan al corriente. Y bueno, pues hoy iniciamos un nuevo ciclo dentro del marco referencial de la virtud de la caridad. Este marco referencial no lo pierdan de vista, porque sí, en alguna ocasión, hace meses o años, pude haber tocado este tema, que a continuación voy a iniciar con mucha profundidad, con mucha majestuosidad incluso, que es el de aprendiendo a poner límites, aprendiendo a colocar límites. Es una expresión de altísimo nivel de lo que es la caridad, de lo que es el cuidado por uno mismo, el cuidado por el otro, el cuidado por el cónyuge, el cuidado por los hijos. ¿Por qué ponemos límites? Por muchas razones que hoy voy a comenzar a explicar. La persona que no sabe poner límites, y muchísimas veces ocurre que me doy cuenta que es algo que muy pocos saben hacer, poner límites, pues está a merced de otras personas que sí se los van a poner, o bien van a actuar con impunidad, con rebeldía, al fin que pues no pasa nada. Y entonces así tenemos familias, y voy a pisar callos, por supuesto, tenemos familias en donde uno de los hijos está tremendamente sometido, controlado, dominado por los límites que papá y mamá le imponen, y otro, unos poquitos años mayor que él, no sigue ningún límite y hace de su vida lo que se le pega la gana. Y otra persona menor de 12, 8, 10 años, pues está aprendiendo el modelo del hermano mayor, que se comporta sin que sus padres se atrevan a ponerle ningún límite. Pregunta, Ricardo. Antes de continuar, hagamos oración. Bien, sí, estaba a punto justamente de comenzarla, pero de todas maneras, gracias por recordarme, porque está comprobado científicamente que ya estoy en la edad de... A mí nunca me había pasado. Nunca se me había olvidado. Bueno, entonces nuestra oración, nuestro Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues entonces ya tomamos el tema formalmente. Desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista simplemente de análisis de la raza humana, de la especie humana, es evidente que somos criaturas limitadas. Incluso nuestros primeros padres, que parecían no tener límites, porque gozaban de los dones preternaturales. ¿Sí? Estos dones preternaturales que ellos los perdieron a lo largo de tal vez mucho tiempo, los perdieron hasta que llegó a un nivel patético de primitivismo la humanidad. Esos dones, de todas maneras,
tenían un límite. No podían ser tan sabios como Dios, porque eran criaturas, pero tenían el don de la sabiduría. No podían ser tan ágiles, ni mucho menos omnipresentes, como lo es Dios. Estaban limitados, desde luego con una enorme ventaja sobre nosotros, pero aún así estaban limitados, a pesar de su agilidad, que les permitía estar prácticamente en cualquier lado con solo desearlo. Su impasibilidad, que les permitía salir incólumes del ataque de las fuerzas de la naturaleza en cualquiera de sus manifestaciones, el mundo natural, el mundo vegetal, el mundo animal, no le podían hacer absolutamente nada a este par de privilegiados que no supieron conservarse en ese estado. Y a ver, entonces, y la inmortalidad. La inmortalidad que, aunque estaba prometida como una característica para siempre, pues la perdieron. Y que tampoco estaba, vamos, ninguno de estos 4 elementos de nuestros primeros padres estaban dados de manera gratuita o incondicional. Tenían que cumplir una condición. ¿Cuál? Pues como lo expresa la Biblia en lenguaje simbólico, evitar comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos decir que la humanidad comienza con límites, desde el primer instante de la creación. Y es Dios quien se encarga de ponernos los límites. No comáis de ese árbol, el fruto de ese árbol, porque si coméis de ese árbol, moriréis. Sin embargo, la serpiente antigua, con un grado de astucia y de inteligencia y de maldad infinitamente superiores a estos mismos rasgos en Adán y Eva, les dijo, no, no es cierto, no moriréis, seréis Dios. Entonces el pecado original consiste en la ruptura del primer límite que Dios nos pone como seres humanos. Y que incluso está en el Evangelio de hoy. Ustedes son mis amigos si siguen mis mandamientos. No es ustedes son mis amigos aunque no sigan mis mandamientos. Claro, hay que entender que Dios nos ama de todas maneras y busca evitar la condenación del pecador, la pérdida del pecador. Pero muchísimas veces el verdadero pecador empedernido, contumaz, ha roto todos los límites, sabe que los sigue rompiendo, no le importa y desafía con esa tremenda expresión que últimamente he aprendido y que la he incorporado a mi lenguaje profesional, que se llama oposicionismo desafiante. ¿Sí? Este oposicionismo desafiante es el que en muchísimas ocasiones los padres, al buscar poner límites a la conducta de nuestros hijos, por no saber colocarlos, por no saber cómo se ponen los límites, convertimos a nuestros hijos en personas que viven dentro de un oposicionismo desafiante, ¿sí? Que va a tener muchas manifestaciones muy desagradables para todos los miembros de la familia y tremendas desventajas existenciales para quien vive de esa manera, opositor desafiante. Vamos entonces a recalcar lo que dije al comenzar el tema. La cuestión de los límites es una cuestión antropológica, es decir, propia de la naturaleza humana, porque así fuimos creados, como seres limitados. Y la primera gran limitación, pues la pone Dios mismo. No coméis, no comerás de ese árbol, de su fruta prohibida, porque si lo hacéis, morirás. Y así fue, literalmente. Por si queda la menor duda sobre el tema, el pecado no fue
comerse una manzana. Por favor, no seamos ingenuos ni literalistas. La Biblia nunca se lee de manera literal. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es prácticamente escrita toda ella en un lenguaje parabólico, simbólico, analógico, hiperbólico, pero nunca literal. Entonces, ahí empieza la esencia misma de la humanidad. Hay que entender cuando nuestros hijos nos cuestionen, ¿y por qué me limitas? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo de más allá? ¿Por qué mi hermana sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué tú sí haces lo que a mí me prohíbes? Cuando nos cuestionen, lo primero que tenemos que explicar, pero con una primera regla. Ojo, te voy a decir muy despacio para que empiecen todos a asimilar. Si tú quieres poner límites, necesitas una paciencia infinita para explicar, para imponer, para colocar, para sugerir, para negociar, para establecer el límite. Si no lo haces con absoluta paciencia, con impecable paciencia, pierdes. Y en vez de instalar un límite, en vez de que el chico, la chica, el cónyuge, tu subordinado, tu empleado o el otro, sea quien sea, en vez de que acepte el límite, vas a crear en él resentimiento, coraje, rebeldía, o como lo expresé en el mejor lenguaje posible, un oposicionismo desafiante. Justamente como cuando hace unos días, platicando con una familia, uno de sus miembros, al tocar el tema de la ida a misa, la religión, la existencia de Dios, etcétera, haciendo gala de un cinismo desparpajado e increíble, dijo, no me interesa. En frente de unos padres particularmente sensibles, particularmente amantes de nuestra fe y practicantes de la misma. ¿Cómo es posible que en el seno de una familia con estas características, con un catolicismo práctico, prácticamente incuestionable desde muchísimos puntos de vista, se genere una personita ya mayor de edad que contesta al sugerírsele, al preguntársele, al cuestionarla varias veces, no me interesa? Y yo le busco por un lado y le busco por el otro, le busco por arriba, le busco por abajo, y lo único con lo que me encuentro es con una actitud tenazmente opositora a mi propuesta. Me estrellé, literalmente me estrellé. Rara vez me sucede. Puedo decir que son contadísimas las veces a lo largo de 61 años de vida profesional en los que me he encontrado con una persona tan tenazmente aferrada al no me interesa, hablando de religión. Entonces, hay que analizar que muy seguramente, no dije probablemente, dije seguramente, tenemos que encontrar el origen de su oposicionismo desafiante, cínico, agresivo, desparpajado, en la forma como se le han procurado poner los límites. Así que la primer gran regla que en esta familia y en otras muchísimas no se ha colocado es la regla de que el límite, para que sea eficiente, para que sea eficaz y sobre todo para que sea aceptado, tiene que ser colocado de modo sumamente paciente, con una suavidad en el modo exquisita. Repito, para algunos que no lo han oído o que no lo han asimilado, el dicho aquel del famoso emperador romano, Julio César, probablemente el emperador más poderoso de la era antigua,
en términos militares, de conquistas, de triunfos en cadena, que solamente fueron terminados por la traición del Senado, en donde incluso estaba su hijo bien amado, nombre Brutus. Él creó esta famosa frase en latín de suaviter in modo, fortiter in re. En el momento en que tú elevas ligerísimamente la voz, cuando intentes poner, negociar, imponer, colocar, explicar un límite, empieza tu derrota. ¿Y por qué tu derrota? Porque automáticamente en el mundo incluso de la física, en el mundo de la psicología, en el mundo de la química, pero en este caso del mundo de la psicología, aplican las mismas leyes que en el mundo de la física. A toda acción en un sentido, obtendremos una reacción proporcionalmente inversa a la fuerza aplicada. Es decir, si yo doy un golpe en una pared de nivel 10, pues obtendré de la pared una respuesta 10. Y si doy un golpe 100, pues obtendré la rotura de mis huesos de la mano, porque la pared me va a contestar 100. Entonces, cuando yo le grito a un miembro de mi familia, sea quien sea, buscando que obedezca, voy a obtener exactamente la reacción opuesta. En vez de obediencia, rebeldía. En vez de apertura a pensar que el límite es racional, que el límite está buscando ser colocado en beneficio de ella o de él, voy a obtener un rechazo prácticamente instantáneo. ¿Por qué? Porque la persona que está buscando imponer, colocar, establecer ese límite, está violando la primera regla acerca de los límites. Y la primera regla, hablando de límites en materia de educación o de conducción de empresas o de conducción de naciones, ¿sí?, es suaviter in modo, fortiter in re. Suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión. La realidad es que tenemos en México la cultura al revés. ¿Y por qué al revés? Pues es lo que he observado. Se podría decir que en la inmensa mayoría de los hogares mexicanos lo que existe es fortísimo en la forma, debilísimo en la decisión. ¿Por qué? Porque la persona acaba haciendo exactamente todo lo contrario de lo que se le pide que haga. Se le pide que deje a ese novio que no le conviene y se aferra más a él. Se le pide que llegue temprano por la razón procedente que gusten, la que sea, y va a llegar tarde. Se le pide que no use tal vestido provocativo que llama mucho la atención. De hecho, una de mis tesis más rechazadas en el mundo donde yo me muevo es que de esta cosa que llamamos feminicidios, que llamamos violaciones, pues por supuesto que el agresor tiene la culpa de modo incuestionable, pero yo también me pregunto, ¿qué no muchas veces la forma de caminar, de vestir, de moverse, de hablar y todo ello junto, de llamar la atención, acaso no es una provocación? Claro que lo es. Y que tenemos la obligación de buscar la manera de poner límites a esa conducta. Si esa muchacha, esa jovencita, esa niña, esa persona vive bajo nuestro techo, claro que sí. Pero ¿cuál es el error? Que no sabemos persuadir, no sabemos convencer. Inmediatamente le damos el grito. Inmediatamente pues nos deberíamos apellidar Chacorta, ¿no? Mecha corta. ¡Pum! Estallamos, gritamos, amanoteamos y a veces hasta insultamos. Y entonces, pues, esta persona
relativamente un día sí y otro también, y dentro de 8 días otra vez, y dentro de un mes otra vez, pues acaba por tener como una segunda naturaleza desprendida de la forma como ha sido tratada, profundamente rebelde, oposicionista desafiante. Y no nos ponemos a pensar que la culpa es nuestra. Nosotros no hemos sabido convencer, no hemos sabido seguir esta primer regla infalible. Y suponiendo que no sea infalible, esta primer regla de orden racional, de orden lógico, partiendo de esa sabiduría popular tan maravillosa que expresa las cosas a veces de una manera tan simple como esta. El que se enoja, pierde. ¿Sí? Aunque tenga la razón. Algunas veces o muchas veces la persona que busca imponer o colocar o establecer un límite defiende su posición. Y también suele defenderla a gritos, también suele defenderla con enojo, con indignación, con furia. Sigue perdiendo. El día que esa persona cambie radicalmente, ya sea poco a poco, pero con una clara tendencia a la moderación que nos va a dar la paciencia, o de golpe. También debo reconocer que en el grupo hay algunas personas que han logrado detener su iracundia ante la rebeldía del cónyuge o de los hijos de un trancazo, de un día para otro. En un instante han dicho, nunca más un grito, nunca más un enojo, nunca más una grosería, nunca más una ofensa. Y lo han cumplido. Se puede. Esta primera regla, no crean que yo la inventé o que me la saqué de la chistera como los magos sacan un conejo. No. Esta primera regla viene desde el Evangelio. ¿Sí? Cuando Cristo le dice a la prostituta, a la mujer esa que van a apedrear y que Él le salva la vida, pues le habla con una exquisita ternura. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ay, Señor, se han ido. Y Cristo le dice, yo tampoco te condeno. Levántate, pero no peques más. Yo me imagino la sonrisa del Maestro, la sonrisa del Redentor, la sonrisa divina del Rey de este mundo, de esta creación, para decirle a la mujer pública, no peques más. En vez de estar de acuerdo en que, como lo era la costumbre de la época, los fariseos y los escribas y el populacho que ya se estaba juntando procediera con singular alegría deportiva a la lapidación de la pecadora. Toda proporción guardada, en la familia solemos apedrear a nuestros hijos. ¿Con qué? Con nuestra ira, con nuestra furia, con nuestra indignación, con nuestras palabrotas, con nuestro lenguaje corporal, y todavía esperamos que obedezcan. Bueno, yo podría decir que es un verdadero absurdo. Entonces, aunque la mujer tenga su culpa en lo que sea, los padres, los que pretendemos educar, los que pretendemos formar en las virtudes, sobre todo, los que pretendemos transferir a nuestros hijos una fe racional, inteligente y bien sustentada, pero creo que ha sido suficientemente claro que no será posible si no lo hacemos con una infinita paciencia, que puede ir acompañada o debe ir acompañada de actitud persuasiva, de palabras dulces, de decisiones firmes, de ademanes convincentes, de cercanía física, de muchísimas cosas más que hemos visto en meses pasados dentro de lo que se llama en una sola palabra la empatía.
que he dicho también en el lenguaje popular, ¿qué es la empatía? Pues la empatía es la aplicación de aquel famoso dicho que dice, pesca más moscas una gota de miel que un barril de hiel. ¿Sí? O en la forma del pedir está el dar. Bien, terminamos entonces por el momento, a reserva de probablemente regresar más adelante y desde luego en el periodo que tendremos al ratito, contestar sus preguntas sobre, bueno, ¿y cómo le hago para ser paciente? Si mi hija, mi hijo, mi esposa inmediatamente rezongan, brincan, se rebelan, bueno, pues ya veremos. Allí vuelve a aplicar la paciencia. Y si la persona sigue brincando, rezongando y rebelándose, sigue aplicando la paciencia. Bien, esa fue la primera norma. Tenemos una segunda. La segunda norma es la que se desprende del fortiter in re. ¿Qué significa fortiter in re? Que el límite tiene que ser impasable. El límite tiene que ser invencible. El límite tiene que ser de tal manera colocado que la persona no tenga para dónde hacerse. Voy a recurrir a algunos ejemplos que pueden ser un poco jalado de los cabellos, pero que espero que sean muy explicativos de lo que quiero decirles. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hay un chiste, ya sabemos que los mexicanos somos muy listos para hacer chistes sobre los gallegos, ¿no? Y el principal chiste sobre los gallegos es, ¿qué hacen los gallegos mientras los mexicanos contamos chistes acerca de ellos? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué hacen? Dinero. ¿Por qué? Porque son muy trabajadores. Serán muy brutos tal vez para algunas cosas, pero que lo que es para trabajar, no hay gallego que haya venido a México con una mano atrás y otra adelante que hoy no sea un empresario. O que cuando menos no tenga su changarro. O que cuando menos no haya encontrado la forma de salir adelante, mientras que cientos de miles de compatriotas nuestros siguen esperando la dádiva del bulto de palacio. Así que con todo respeto para los gallegos, hay un chiste que dice, y esto lo cuento con relación a lo que es poner límites o realmente dar soluciones. Y el chiste dice, ¿cómo distingues la computadora de un gallego en una fila de 20 computadoras? Y la respuesta es muy fácil. El gallego corrige con una sustancia blanca que coloca sobre la pantalla esperando borrar el error. ¿Sí? Bueno, entonces así somos los papás cuando no sabemos colocar límites de manera verdaderamente eficiente y eficaz. Creemos que con pintar de blanco la pantalla ya el límite quedó colocado. No es cierto. ¿Cómo sabemos que un límite es verdaderamente seguidor de esta segunda regla? ¿Cuál fue esta segunda regla? Que sea insuperable, que sea invencible, que sea impasable, que no haya manera de burlarlo. Un ejemplo muy simple. Aquí en la casa de ustedes, ya lo he contado alguna vez, pero ahora lo profundizo muchísimo más, hay grandes ventanales que ocupan grandes espacios en las paredes de la casa, sobre todo en la planta baja, y en esos ventanales pues están colocados cristales muy gruesos, de hasta 8 milímetros de espesor. Y sucede con alguna frecuencia, sobre todo en primavera y verano, que hay bandadas de pajaritos. Y no falta el pajarito desbalagado que esperando encontrar un espacio donde seguir volando, ¡pum!, se estrella contra el cristal de la sala y cae herido o muerto al piso del patio o del jardín. Este modelo parece muy cruel, pero es muy práctico. El límite que coloquemos a nuestros hijos, sobre todo a ellos,
y más que nada a los que ya están agarrando el patín del oposicionismo desafiante, tiene que ser de tal manera firme que si se estrellan contra él, les duela, ¿sí? Les duela. No se van a caer muertos o heridos como el pajarito, pero toda proporción guardada, la analogía es perfecta. Llega, intenta violar el límite y se estrella, no puede. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Y las consecuencias no son, muchas familias me lo han dicho, es que si le quito el iPhone, le vale gorro porque pues tiene su computadora y su iPad. Si le quito las tres cosas, se las ingenia para que un amigo le preste el celular o el vecino. O se las ingenia para robarle a su mamá el celular en ciertas horas del día, cuando ella está haciendo la comida o está cotorreando con sus amigas. Es decir, eso ya no es un límite. ¿Por qué? Pues porque ya la persona aprendió a la manera de burlarlo. El límite tiene que ser impasable y le tiene que doler justamente donde más le duela, donde más le importe. Si no es así, no educa el límite, no se gana nada. Si el límite es burlable, es débil, no se ejecuta la sanción coherente, deducida, negociada, explicada, cuando se viola el límite, pues no funciona, ¿sí? Es como si en el fútbol el árbitro pita un penalti, bien pitado, con justicia, y los jugadores del equipo afectado echan el balón fuera del estadio para que el juego no se prolongue. O hacen alguna trampa, el portero se pone 1 metro adelante de la portería, se mueve antes de que el jugador atacante dispare el balón, y como el árbitro es débil y maleta, pues va a marcar el gol como si fuera válido, y no lo es. Si el árbitro es un buen árbitro, repite la tirada del penalti hasta que se ejecute de acuerdo con las reglas vigentes. Somos muy malos árbitros la mayoría de las veces, porque nuestros hijos ya conocen nuestra debilidad. Además, voy a referirme a una tercera regla, sine qua non. La primera fue la paciencia, la segunda es la invencibilidad del límite y sus consecuencias rotas, y la tercera es la unidad de los padres. Ay, porque como todos los días escucho, es que yo coloqué el límite y mi hijo fue con mi esposa y la convenció. Ay, mamá, es que mi papá se vio muy cruel, mi papá exagera, mi papá es muy duro, mi papá no entiende. Y la mamá, estúpidamente, y es piropo, torpísimamente. Bueno, hijo, a ver, yo me las ingenio para que sí vayas. Y yo busco una solución para y que no se entere tu papá, no le digas a él. Y entonces la mamá se vuelve cómplice y salvadora del escuincle. Y lo vuelve peor de lo que ya era. Es como si, volviendo al modelo de fútbol, tuviéramos un abanderado comprado con cientos de miles de pesos que va a pitar a favor de quien lo compró, aunque el árbitro haya marcado bien. Bueno, pues es una tranza, es una trampa. Cuando los papás no están unidos en la fijación de límites, cuando no están profundamente de acuerdo los dos, ¿qué dice? Todo reino dividido perecerá. Otra vez volvemos al lenguaje bíblico. Todo reino dividido perecerá. Si papá y mamá no están unificados en el criterio, en la regla, en la norma, en la consecuencia de la ruptura, si el hijo, no importa la edad que tenga, encuentra una fisura
una separación, un cómo meterse entre los dos para quedarse con la protección de uno de ellos, que desgraciadamente suele ser la madre. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues aquí tenemos ya los tres productos del azote principal de este país. La impunidad. El narco está impune. El narco gobierna este país. ¿Por qué lo gobierna? Pues porque está impune. Porque sabe que no va a pasar nada. Sabe que si lo toman prisionero, a los pocos días o incluso a las pocas horas, un juez lo va a poner en libertad. Estamos en el país donde no pasa nada, hagas lo que hagas. Pero aquí no me estoy refiriendo a un tema político. Me estoy refiriendo a lo que se aprendió en el hogar. ¿Dónde aprendieron los delincuentes? ¿Dónde aprendieron los gobernantes, que hoy son los delincuentes? ¿Dónde aprendieron los policías? ¿Dónde aprendieron los jueces? ¿Dónde aprendieron las autoridades el sentido de impunidad? Pues en su hogar. A lo largo de su niñez y su adolescencia y aún su juventud. Todo lo que estoy diciendo fue lo que aprendieron. Un padre grosero, impositivo, gritón y enojón, una mamá salvadora, límites que se pueden violar con facilidad, consecuencias que no se cobran, incoherencia, incongruencia y contradicciones. Y aquí nos damos a la cuarta regla. La primera fue la paciencia, la segunda es la ternura, la tercera es el límite que no se puede violar, la cuarta, perdón, es la unidad de los padres. Nos vamos entonces a una quinta. La regla, el límite tiene que ser presentado de manera racional, de manera lógica. Fíjense muy bien lo que voy a explicar. Entre una falta y su consecuencia natural, existe un vínculo, una liga. Si yo disparo una pistola cargada, un arma de fuego cargada, y mato a un cristiano o hago un estropicio, es un ejemplo perfecto de un efecto, perdón, de una causa que causa un efecto. Hay que analizar el vínculo. ¿Cómo se llama el vínculo que une al arma de fuego y la consecuencia? Muy fácil, se llama bala. La trayectoria de la bala. Y muchas veces los papás no somos capaces de exponer el vínculo racional entre el error, entre la desobediencia, la conducta improcedente, la conducta inadecuada de nuestros hijos y su consecuencia natural. Y entonces el papá recurre al autoritarismo. ¿Por qué lo digo yo? Porque soy tu padre. ¿Sí? Porque aquí son las reglas de la casa. Y mientras vivas aquí, obedeces, porque donde manda capital no gobierna marinero. Y mil expresiones más. Eso no es racional. Nada de que aquí se hacen las cosas como yo lo digo, porque es mi casa. Es cierto, y hasta cierto punto es justo que lo exprese si lo expresa de manera tranquila, racional y paciente. Pero ¿cuál es la mejor forma de colocar un límite? Por ejemplo, hoy veníamos de regreso de la ciudad de Cuernavaca, donde pasamos unos días de descanso buscando mi recuperación física. Mi esposa y yo manejando ella como siempre, y venía por el carril de la derecha en un lugar donde el periférico tiene 3 carriles, un tramo muy largo, y en el carril de la derecha de pronto nos encontramos con una hilera de automóviles que pretendían meterse. Muchos, como 5 automóviles, que estaban imprudentemente ya invadiendo el carril donde nosotros y otros veníamos. De milagro no chocamos. Ay, mi esposa fue muy hábil al eludirlos.
pero fue un riesgo. Entonces, mi esposa decidió irse por el carril de la izquierda. Y yo le dije, no te aconsejo que te vayas por el carril de la izquierda. ¿Por qué, papito? Porque hay muchos charcos. Y en una de esas, como estaba lloviendo muy copiosamente, en una de esas el charco te desvía el volante y capaz que nos estrellamos contra el muro de contención. Esa fue la explicación. Y con mucha tranquilidad dijo, ¿cuánta razón tienes? Y se fue, nos venimos por el carril del medio, eludiendo a los zopencos que se quieren meter sin voltear a ver quién viene y los charcos que se forman invariablemente a la izquierda, donde incluso están una multitud de coladeras tapadas cada 100, 200 o 500 metros. Pero si yo le digo, vete por el medio, ¿por qué? Porque lo digo yo. Qué imbécil, ¿no? Qué absurdo. No, no es porque lo diga yo. Le doy una explicación lógica y automáticamente ella dice, ah, pues sí, ¿verdad? Y se mueve al carril del centro y a una velocidad muy moderada, pues logramos llegar sanos y salvos a nuestro destino en situaciones meteorológicas muy desventajosas, con vientos huracanados, donde incluso la visibilidad, o sea, los edificios que siempre se ven allá al fondo en la Avenida Reforma, no se veía ni uno solo. O sea, la visibilidad era pésima. Entonces, no importa, así es la vida. La vida está llena de límites. Sería una regla importantísima, pues, más ser el explicarle al niño, al adolescente, al joven, al cónyuge, el por qué tal o cual conducta procede a realizarse, porque de no realizarse, ese vínculo entre la causa y el efecto cobrará las consecuencias. Y a nadie le gusta pagar consecuencias no previstas. Podemos incluso perder la vida o la salud, o como tengo algunos pacientes míos en consulta privada, en un grupo especial, son personas que por imprudencia, por vicios, por desobediencia, por oposicionismo desafiante y por otras causas similares, están pagando en su vida en una silla de ruedas. Y ahora se trata de una rehabilitación emocional y mental muy difícil porque se saben y se sienten culpables de la forma de vivir tan deprimente, tan deprimida que hoy tienen por no haber obedecido límites en la ingesta de alcohol, en el manejo de un arma de fuego, en el manejo de un automóvil, en una salida peligrosa a ciertas horas de la noche, en evitar transitar por un barrio particularmente de mala fama. O sea, gente que rompe el límite de la audacia. Sí, la audacia sonríe. A los audaces nos sonríe la fortuna. Hay que ser audaces, pero no temerarios. Y muchísimas veces, al romper los límites que impone la prudencia e irnos más allá de la audacia y caer en la temeridad, pagamos consecuencias gravísimas. Sería una consideración, una sexta consideración a las que ya llevamos. La persona inteligente, la persona prudente, pues, vive contenta. Sería una manera de decirlo. Una sexta regla. La persona inteligente, la persona madura, la persona racional, está contenta con vivir dentro de los límites que la realidad impone. Cosa que la inmensa mayoría de los chavitos de este país y de todo el mundo, lo que llamamos la generación de cristal, los millennials, no viven nada contentos con los límites. Odian los límites, rompen los límites, se rebelan contra los límites, dicen groserías cuando hablan de los límites, porque no entienden que antropológicamente hablando, somos seres invariablemente limitados.
y que la mejor actitud que podemos tener frente a este hecho contundente es reconocernos como seres limitados y disfrutar de nuestros límites. Por ejemplo, yo podría estar muy enojado porque ya no puedo subir las escaleras como las subía todavía hace 2 años, a paso normal y a cierto punto a veces hasta corriendo. Mi situación física me lo impide. Bueno, pues entonces subo escalón por escalón, despacito, y lo disfruto. Es mi realidad actual. Así que una aceptación alegre, una aceptación humilde, una aceptación realista de mis límites, en cierta forma nos libera de ellos. Al menos nos impide sentirlos como una esclavitud. Nos impide sentirlos como una obligación detestable. ¿Sí? Ahora bien, para terminar con la exposición en los próximos 4 minutos de esta sesión, vamos a manejar, dice que hoy empezábamos con el ciclo de los límites. Y vamos a analizar, aparte de las reglas que hoy hemos platicado, vamos a analizar los límites que nos impone nuestra condición de seres ecológicos. Tan ecológicos que podemos decir que el planeta Tierra es como la concha lo es al caracol. Nada más que en este caso el baboso va por fuera, ¿no? Y pisándola y destruyéndola. Tenemos límites biológicos. Es muy importante analizar nuestros límites ecológicos y biológicos. Tenemos límites psicológicos. Tenemos límites sociales, comenzando por los límites que son propios de una familia integrada. Y finalmente tenemos los límites más importantes de todos, los límites trascendentales, los límites espirituales, los límites que nos impiden caer en pecado. Porque si caemos en pecado y vivimos en él y lo practicamos de manera contumaz, de manera necia, de manera empedernida, pues estamos perdiendo la vida eterna. Y nos aplicará lo que Dios les dijo a Adán y Eva. Si comes del fruto del árbol prohibido, morirás. Pero aquí ya estamos hablando de una muerte eterna. Así que en la próxima sesión empezaremos a analizar de manera muy realista y teniendo presente las 6 reglas que hoy hemos explicado, nuestros 5 áreas de límites, nuestras 5 gigantescas limitaciones, las cuales si las vivimos con alegría, si las vivimos racionalmente, inteligentemente, si sabemos explicarlas, colocarlas y hasta imponerlas, siguiendo las reglas que hoy he explicado, seguramente la calidad de vida de nuestra familia va a dar un salto cuántico. Bien, pues con esto terminamos la exposición y empezamos con nuestra serie de preguntas, aportaciones, comentarios y demás que quieran realizar. Ricardo levantó la mano, después los Ríos Soto y después Yasmín. Adelante, Richard. Bueno, primero, el liberalismo que tanto problema ha causado es precisamente el pretender ignorar los límites. Justamente. Es lo primero. Lo segundo, ¿cómo poner límites a nuestros, o sea, yo como supervisor de obra, gerente de obra, administrador de obra, cómo poner límites a los que tengo abajo? Por escrito, en un contrato colectivo de trabajo, en donde la letra chiquita, o sea, tiene los artículos generales que se reconocen como válidos dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero cada empresa va a colocar sus límites, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo ahorita de una gran empresa coahuilense que yo asesoré durante muchos años, ¿sí? Acerca de la puntualidad,
acerca de la vestimenta, acerca del lenguaje utilizado en el interior del trabajo, acerca del manejo de los materiales, acerca del manejo cuidadoso de los productos terminados. O sea, después de un análisis muy cuidadoso de todo aquello que implicaba pérdida de dinero, pérdida ecológica, pérdida de la salud biológica, pérdida de la integración del equipo de trabajo. O sea, con los 5 aspectos bien analizados, creamos un código de conducta en el cual participaron los 800 obreros, los 200 empleados y los 30 mandos intermedios y la planta directiva de 5 personas. Y como ellos sintieron que contribuyeron a crearlos, pues llegó un momento en que los seguían gozosamente. El primer resultado fue que de una rotación del 116% anual, la abatimos a una rotación del 8% anual. La gente Bárbaro. se quedó contenta. ¿Sí? Puedo decir el nombre de esta gran compañía, Matsu, que fabrica piezas automotrices que en su totalidad se exportan a Estados Unidos, Europa y Canadá. Ya te podrás imaginar el nivel de calidad que tiene, ¿no? Ok. ¿Cómo aplicar los límites para no caer en los impulsores del fracaso? Bueno, pues primero, paciencia. Acuérdate cuál es la manera, Ricardo, cuál es la forma infalible mediante la cual vamos a reconocer un impulsor. La norma número 1. ¿Cuándo se da el impulsor? Si no lo tienes a bote pronto de boca, ahí te va la respuesta. El impulsor se reconoce porque lo primero que hace el que lo lanza es enojarse con la persona a quien se lo lanza. Es quitarle su afecto, quitarle su respeto, quitarle su ternura, quitarle todo lo que lo puede hacer feliz, lo que lo la puede, dignidad. hasta quitarle la dignidad. Okay. Imagínate tú al supervisor hablándole con palabrotas inventadas de madre, ¿no? Aunque tenga la razón. Es que como el otro día que tú hablabas de enojarte porque había un riesgo de muerte, pues ni siquiera. O sea, invariablemente el impulsor va a quitar el afecto, el impulsor va a perder la paciencia, el impulsor va a hacer con groserías, el impulsor va a ser condicionante, el impulsor va a quitar la dignidad de la persona, el impulsor va a generar rebeldía. Ahí está el cómo. Pero si me dices la principal de todas es no te enojes con él. Ok. Ahí está la diferencia entre los impulsores y las reglas que necesariamente deben existir, conviene que existan en toda agrupación humana, comenzando por la familia. Ok. Y la última pregunta, ¿cómo elijo, cómo decido, cómo defino los límites que yo me tengo que poner a mí mismo? Nocete ipsum, decían los viejos latinos, conócete a ti mismo. ¿Sí? Haz un inventario de tus limitaciones. Esto no lo sé hacer, esto no lo puedo hacer, esto lo hago mal. ¿Sí? Esto no me sale tan bien como yo quisiera. Hay que reconocer los límites. ¿Sí? En mi situación te puedo decir que una de las cosas que me da mucho ánimo para poder seguir trabajando con ustedes en los cursos, en las conferencias privadas, en la escritura de mis materiales, en continuar mi novela y mis libros, pues es justamente estar contento con los límites que mi enfermedad me puso. Dios sabrá por qué. ¿Sí? Ok, uno es aceptar los límites de afuera, pero límites personales, por ejemplo, levántate a tal hora, hace esto, o sea, ¿cómo aplicarse uno? ¿Y cómo definirlo? Lo que más te conviene. Busca cuál es tu mejor conveniencia con el quíntuple criterio que voy a explicar
en la sesión próxima, según lo prometí. El quíntuple criterio es, ¿me beneficia ecológicamente? ¿Me beneficia biológicamente? ¿Me beneficia psíquicamente? ¿Me beneficia familiar y socialmente? Y sobre todo, ¿me beneficia espiritualmente? Sí, lo hago. ¿Me perjudica? Por el contrario, me perjudica. No lo hago. Por ejemplo, una de las cosas que más he descubierto que logra mitigar el dolor, más que la pregabalina, es el dormir entre 8 y 10 horas diarias. Es un remedio fabuloso, el sueño largo. ¿Sí? Entonces, yo lo descubrí pues, observándome. Y pronto descubrí que mientras más duerma, el dolor es menos grave. ¿Sí? Y eso me pasaba sobre todo los domingos, ¿no? Los días que no me tenía que levantar temprano a trabajar. Que ¿por qué será que los domingos me duele mucho menos? Ay, fue mi esposa la que me dijo, pues porque duermes de corrido como lirón. Y entonces dije, ah, pues qué buena onda. Entonces, entre semana voy a añadir 1 y hasta 2 horas de sueño. Pues en vez de empezar a las 8 de la mañana, pues empiezo a las 10. No pasa nada. Gano salud. Así hay que estarse autoanalizando, ¿no? Hay que irse reconociendo a uno mismo como criatura limitada. Es que eso es lo que nuestros chavos no quieren entender. Se quieren comer la luna porque creen que es un queso y de un bocado. E ignoran que para poder ir a la luna hay que comprar un cohete capaz de salir de la Tierra a 28,000 kilómetros por hora y mantener esa velocidad durante 6 días al menos para llegar a la luna y tener una serie de artilugios para no estrellarse allá en la superficie, ¿no? O sea, es que no conocen la realidad porque, y yo creo que los principales opositores, los principales causantes de que nuestros jóvenes no acepten y no conozcan los límites, lo reduzco a lo que mi observación me lleva a decir por necesidad. A nadie, yo no creo que... Por la manera impaciente, agresiva e iracunda y sobre todo, ¿qué te diría yo? Repetitiva, necia de estarles hablando de los límites. Le decía yo a un papá por ahí, no sé si ande por ahí, si está, qué bueno, y si no, también todos pésquenlo. ¿Qué es lo que es muy conveniente no hacer? El límite bien colocado se dice una sola vez, en tono suave, y si se desobedece, se cobran las consecuencias a la primera vez y en el tono sonriente, más empático posible, pero se cobra. Yo vi en el partido de ayer del Pachuca contra el América, observé al árbitro, independientemente de que el partido en su resultado me dio mucho gusto, el árbitro tenía una característica muy visible. Todas las marcas que marcó, que solo en el primer tiempo fueron más de 60 faltas, ¿sí? Las marcó con la cara sonriente y sin hacer grandes aspavientos, muy sobrio, muy tranquilo, muy en su lugar, y ningún jugador se atrevió a encararlo o a cometer una falta más allá porque sabía que lo iba a amonestar. Hubo una cantidad enorme de amonestados y hasta de expulsados, pero sin aspavientos, te vas tranquilo. Y eso es lo que muchos papás no saben hacer. Luego creen que hay que enojarse y hay que repetir 1001 veces, es que ese novio tuyo es inconveniente porque mira, no va a misa, mira cómo trae esas greñas, mira cómo la marihuana le chorrea de los bolsillos y dale. Cálmate. ¿Sí? Tranquilízate. ¿Cuál es, según San Juan Bosco, mi santo patrono al que sigo
invariablemente como norma principal en mi actividad profesional, lo decía él, la primera necesidad de todo niño no es la de saberse amado, es la de sentirse amado. Y si el niño, el adolescente, el joven, el marido, la esposa, se sienten amados, entonces todo es coser y cantar. Los límites son escuchados, son negociados, son aceptados, son obedecidos, porque ya resolviste a fondo la primera necesidad, la de sentirse amado. Pero si a las primeras de cambio te enojas, no hay. Aunque tú lo ames y hasta seas capaz de dar la vida por él, que no lo dudo, él no lo siente. ¿Qué es lo que él siente? Agresión, iracundia, se siente juzgado, se siente hostigado, se siente oprimido, y pues a lo mejor no se va porque pues no tiene a dónde irse, porque todavía no tiene una manera honesta de ganarse la vida ella o él solo. Y entonces es una tortura estar ahí. Conozco chavitos de 14 años que se la pasan eludiendo la presencia de sus padres todo el día. Y son padres rectos, pero que todo lo que hemos explicado hoy, pues lo ignoran de una manera verdaderamente patética, ¿no? Bien. Tenemos a Raúl Ríos. Adelante, Raúl, luego Jazmín, luego Kiyoshi. Adelante, Raúl y Alexis. Doctor, yo Alexis, tengo duda porque tengo nada más 5 reglas. Bueno, los dos tenemos nada más 5 reglas para poner los límites. Sí. Que era la primera regla, era la paciencia importante. La segunda regla, límite debe ser invencible. La tercera regla, unidad de los padres. La cuarta regla, la norma racional o lógica. Y la quinta, vive contento dentro de los límites impuestos. No tengo... Hablé de una que fue la ternura. Ok. Esa sería la única que te faltaría. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Es obviamente más poderosa que la paciencia. Okay. Porque en la ternura ya estamos hablando de CTR, ya estamos hablando de acercamiento físico, ya estamos hablando de hacerte cargo de la emoción del otro, estamos hablando de proximidad afectiva. Okay. ¿Esa qué número fue la que explicó? No, pues ponla hasta el final, no importa el orden. Sí, perfecto, gracias. Hasta lo dije, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Muy bien. Sí, gracias. Gracias. A ver, Yasmín, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿El límite debe ser congruente con la conducta que se pretende anular o simplemente importa que para el niño le duela? Porque a veces mi esposo mi niña de 4 años hace berrinche o algo por la tele o por a que quiere algún juguete y mi esposo la quiere castigar o la amenaza con sacarla de ballet. Y yo le digo, pero eso no ¡Qué tiene nada que barbaridad! ver. Entonces, Pues ni que fuera Stalin o Mao Zedong. no sé si eso que hace Eso está es bien. tiranía, eso es irracional. Eso es Sí, causarle a la niña un daño que puede ser irreversible. Sí, porque yo siento que no tiene nada que ver. El que la niña estudie ballet a esa edad y lo haga tal vez con gusto, Sí, sí le gusta. no puede ser castigado. Invariablemente tiene que ser incentivado. Ok. Por favor, Entonces no se puede aplicar como límite algo que a ellos el límite para el berrinche es no hacerle caso. La niña empieza con su berrinche y tú te vas de la habitación y la dejas chiflando sola. Santo remedio. Si tú te acercas a verla, vuelve a gritar. Si te vas, se tranquiliza. Está científicamente comprobado. Los niños berrinchudos lo único que logran o lo único que buscan es llamar la atención de sus padres. Quítales la atención y dejan el berrinche. Hasta que aprendan que el berrinche no les proporciona ninguna ganancia.
Lo que está haciendo tu marido con esos disque castigos crueles, está creando una niña que va a ser una opositora desafiante. Terrible. Lo que está haciendo él es inhumano. Por favor, díselo. Y dile que si no... Porque la amenaza con algo que a ella le gusta o que... No, cero amenazas con algo que le guste. No, acuérdate, la consecuencia tiene que ser racional, lógica y- tiene que ser coherente entre la causa y el efecto. Hay un nexo. Entonces, la consecuencia tiene que ser ligada a la falta cometida. ¿Qué tiene que ver sacarla del ballet con la falta cometida? Nada. Sí, es lo que yo le decía, pero en 2 o 3 ocasiones lo hacía mi esposo y yo como que lo reprendía y ya no se la aplicaba, pero quería preguntarles. Bien, tenías razón, tienes razón y explícaselo así. ¿Eh? La Gracias, doctor. razón principal es que entre su berrinche y quitarle el ballet no hay una ligazón lógica. ¿Sí? Pretende matar una pulga con una bomba atómica. Va a causar un hecatombe. Sí, tiene razón. Bien. Ok, Gracias. gracias a ti. Kiyoshi, adelante, Kiyoshi. Buenas noches. Hola, Tengo varias preguntas. ¿Qué adelante. pasa, o más bien, cuando estos límites los ponen un poco inalcanzables o no los ponen de manera correcta? ¿Cuál sería la solución de la contraparte para, pues, para hacer entrar en razón a la persona que los pone o al grupo? No sé. No hacerle caso. No le hagas caso. Estás en tu derecho. Yo digo que desde que tienes uso de razón, a decirle a tu papá, a tu mamá, no. ¿Por qué no? Porque no es lógico, porque no es racional. Es que soy tu madre. Pues sí, mamá, pero te recuerdo que soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Es decir, el niño tiene derecho a pedir que se le respete. El niño tiene derecho a pedir una educación inteligente, racional. Es un derecho que Dios le dio a todo ser humano. La autoridad para hacerlo tiene que ser justa. Es la primera cualidad de la autoridad legítima, la justicia. Si tú sientes, por ejemplo, en tu caso, que papá y mamá te ponen impulsores inalcanzables o irracionales, tienes todo el derecho de decir no. Y mantente en el no. Si tu conducta se mantiene en los límites de la ética, en los límites de la ética. No nada más como rebeldía, sino en los límites de la ética. A ver, aprovecho tu pregunta para marcar un conocimiento significativo para todo el grupo. ¿Qué es la ética? Es la gran limitadora de la conducta humana. ¿En función de qué? En función de su definición. La ética es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres, en función del último fin. Entonces, ¿qué es lo bueno? Éticamente visto, es lo que te acerca a tu último fin. ¿Qué es lo malo? Lo que te aleja o te aparta de tu último fin. Ese es el límite. Ok, gracias. Y otra pregunta es cuando el niño o quien sea rompe los límites, supongamos que están bien puestos, ¿no? ¿Cómo, cómo cuidas que la consecuencia no se vuelva, no caiga en pues en un castigo, en una caricia condicional negativa?
aquí la autoridad tiene que ser muy autocrítica. Tiene que cultivar el hábito de la prudencia, entendiendo por prudencia la colocación de los medios necesarios para obtener el fin propuesto. En el momento en el cual el cobro de consecuencias te genera solo rebeldía o indiferencia, quiere decir que no estás colocando los medios para lograr el fin propuesto. Entonces revisa lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Es la norma fundamental. La prudencia, si hacemos el hábito de mantenernos dentro de lo prudente, racional o racional prudente, vas a encontrar los medios necesarios para lograr el objetivo buscado, que finalmente es que el chico, la chica, el adolescente, el niño entiendan que la fijación de límites es lo que más le conviene en su proceso educativo. Que los padres lo limitan porque lo aman. Esto él lo tiene que sentir como un acto de amor. No nada más como una acción racional o inteligente, sino él tiene que sentir que ese límite, con todas las reglas que ya pusimos, está buscando su bien. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, Kiyoshi? No, con esas ya creo que Magnífico. contesté. Pasamos. Gracias. Muy bien. Gracias, Kiyoshi, por tu participación. Tenemos aquí a Karen. Adelante, Karen. Juan Bosco, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto saludarte. A tus órdenes. Bueno, yo tengo varias preguntas. Con el tema de razonar, justo este fin de semana, mis hijos me preguntaban por qué estaba mal decir groserías. Entonces, a mí me aterran las groserías, pero no encontré como, o sea, yo traté de explicárselo, de razonar eso, pero siento que no logré como darles las razones Bueno, como pues, muy muy firmes. bien. Qué bueno que lo preguntes y aquí te lo voy a explicar para que tú se los expliques en su altura de lenguaje. Hay un doctor japonés cuyo nombre no logro recordar por mi memoria de teflón que ya suelo tener, pero este doctor japonés hizo un descubrimiento formidable. Él estaba observando unos cristales de hielo a través de un microscopio de alta potencia y observó cómo los cristales de hielo, o sea, agua congelada formada por cristales de hielo, cada cristalito tiene una forma simétrica e iridiscente, en donde se observan los 7 colores del arco iris, pero como con una estela de brillo. Por eso se llama iridiscente. Masaru Emoto. ¿Cómo? Masaru Emoto. Masaru Emoto. Gracias, Ricardo. Muy bien. El doctor Masaru Emoto. Y este descubrimiento tiene décadas, ¿eh? O sea, no es de los últimos años. Ya tiene su buen tiempecito. Cuando menos entre 20 y 30 años. Que se descubrió lo que te estoy empezando a explicar a ti y a todos. Y de pronto, sin querer, él tiró el microscopio y el matraz y soltó una maldición en japonés. No sé cómo se diga la maldición, pero la soltó, muy enojado por el accidente sufrido. Regresó al microscopio después de componer el desperfecto y observó, ¿qué crees que observó? En el mismo no, en el mismo microscopio, con el mismo teleobjetivo y los mismos cristales de hielo, ¿qué observó? Cambiaron los cristales. ¿Cómo cambiaron? ¿Qué te imaginas? Pues se afearon, supongo, porque eso mismo pasa con las plantas y creo que también hay un estudio con el agua. Sí, bueno, pues los cristales de hielo perdieron sus colores iridiscentes y su forma simétrica. Se volvieron manchones, sin forma, sin estructura y feos y desagradables.
Y él dijo, qué raro, ¿por qué habrá sucedido esto? Y de pronto pensó, ay, ¿qué tal si fue porque yo me enfurecí? Lo pensó. Y entonces se propuso repetir el experimento hasta encontrar la regla invariable que ocurría de 100, 100, de 100 veces, 100 veces. Y se puso a insultar a los cristales iridiscentes e invariablemente estos perdieron su forma y su color. Ahora él lleva esto al terreno de la conducta humana. Si esto acontece con cristales que no son materia orgánica, imagínense por favor lo que sucede con una persona que está hecha de 80% de agua. Literalmente estamos alterando su estructura molecular. En lenguaje bíblico la estamos matando, literalmente. Entonces, insultar con ira, insultar con desprecio, insultar con rabia, decir palabrotas cargadas de agresividad o incluso no cargadas de agresividad, incluso como lenguaje coloquial. El resultado es muy simple. Las palabras matan o las palabras dan vida. Gracias. Hay una obra maravillosa de teatro que yo vi por ahí de mis 14 años. La obra se llama, y a lo mejor la encuentran en la red, Cyrano de Bergerac, con C e Y. Cyrano de Bergerac se escribe. Es la obra de Cyrano de Bergerac. El autor es Edmond Rostand, un dramaturgo francés de altísima calidad. Y en esa obra escribe cómo Cyrano de Bergerac enamora a Roxana solamente con su labia, con su verbo, con sus palabras. Ella no lo veía, estaba detrás de un bastidor porque él era horrible, tenía una enorme y espantosa nariz. Por eso en Francia un insulto es decirle a alguien tienes una nariz de Cyrano o te pareces a Cyrano. ¿Sí? Es un insulto de lo peor, pero solo en Francia porque solo allá entienden de qué se trata. O los que hemos visto la obra, porque en mi caso, pues mis padres eran muy aficionados al teatro y yo disfruté muchísimo durante los años que viví con ellos de ir al teatro con una frecuencia asombrosa, a ver siempre las magníficas obras de aquel tiempo que abundaban en el teatro mexicano. Hoy la inmensa mayoría son puras groserías. La inmensa mayoría son lenguaje doble, de lo peor. Ya no voy. Entonces es muy importante entender que las palabras construyen a las personas. Las palabras generan vida, generan salud, generan endorfinas, o bien generan toxinas, enfermedades y muerte. Por eso en la Biblia se dice, maldito el que llamare raca a su hermano. En Colombia dicen pirobo, ¿no? Y otras lindezas por el estilo. Entonces, y acá pues prefiero no decir qué decimos, pero imagínenselo todos, ¿no? Y cuando tú dices esas palabrotas colombianas, venezolanas, mexicanas, con ira, con desprecio, con rencor, literalmente estás haciéndote acreedor a la maldición bíblica, pronunciada por Cristo. Maldito sea el que llame raca a su hermano. Explícales a tus hijos esto. Además, pues vas a tener el video para que te lo aprendas y hagas tu guión. ¿Sí? Y ahí luego nos cuentas cómo reaccionaron. Pero es muy importante que ya lo incorporen a su cultura infantil, que sepan el terrible poder que tiene la palabra. Bueno, elevado a la categoría teológica.
¿Qué es la palabra? Bueno, Pues es como se hizo la creación. Y Dios dijo, hágase y se hizo. Pronunció la palabra. Hágase y se hizo. ¿Qué es el evangelio? La palabra. ujú. No estamos conscientes en la inmensa mayoría de la población del mundo del formidable o letal poder que tienen las palabras. Espero que esta sea la respuesta a tu pregunta, Karen. Sí, Gracias. perfecto. Muchas gracias. Tengo otra, Adelante. tengo otra. ¿Cuál sería la consecuencia lógica de cuando no se van a dormir dentro del tiempo estipulado? Y desobedecen. Pues ellos saben que tienen un horario y a veces se relajan o no quieren acostarse o buscan la forma de, aquí le decimos mamar gallo, pues como de dilatar eso, haciéndose los bobitos. Dilatar la hora de irse a acostar. Mira, yo prefiero un poco de tolerancia con eso. Ujú. Yo prefiero flexibilidad. Pero eso sí, a la hora de levantarse, aunque se hayan desvelado, se tendrá que levantar. Esa es la consecuencia lógica. Si Ok. te desvelas, la pagas. ¿Con qué? Pues con tu levantada a la misma hora, a la hora temprana. Pues a la yo hora... había pensado en eso, ponerlos a madrugar más para que se No, les dé duro. tampoco. No, eso ya sería un abuso. No, si la hora convenida de levantarse es, no sé, las 7 de la mañana, pues si se acostaron 2 horas más tarde, les va a pesar levantarse a la hora convenida. Esa es la consecuencia lógica. Pero hacerlos que se levanten más temprano, pues me huele a convento cisterciense, ¿eh? Bueno, No, mejor no. otra, me faltan dos preguntas. Cuando hablabas de los berrinches, cuando hablaban de los berrinches, yo tengo, tú sabes que tengo una bebé de 8 meses y es, ay no, ella es tremenda. Pues no me había pasado eso con los otros. Ella me ve, ella está súper tranquila, pero ella me ve y ya es como se quiere morir, como si le hubieran pegado. Entonces eso es un berrinche, pero es un bebé de 8 meses. ¿Cómo manejas eso? Ya tiene que aprender desde esa tiernísima edad que con el berrinche no obtiene la presencia de la madre. Ay, yo me muero de la ternura y del pesar, entonces, Bueno, pues si te mueres de la ternura, vas a acabar echándola a perder. entonces uno que se va o qué hace. Acuérdate del gran dicho, suaviter in modo fortiter in re. Suavemente te vas y que llore. Claro, hay que distinguir si es llanto de hambre, si es llanto de dolor, si es llanto de sed, pero si es llanto de berrinche, déjala. Por ejemplo, en las noches, ella ya es, pues ya tiene muchas veces que duerme derecho, pero por ejemplo ahorita lleva 3 noches despertándose y llora y a veces, pero se calma solita, pero cuando me ve desde la cuna, ya, o sea, se pone inconsolable. Cuando te ve, te toma en su poder. Te toma en su poder. Mira, los límites no es que se pongan, es que los límites existen desde que el niño es concebido. ¿A quién concibes? A un ser limitado. Entonces, mientras más pronto aprendan los niños, los bebés, que vivir es vivir con límites, es mejor para su futuro desarrollo físico, mental, emocional, social, espiritual. De hecho, hay un concepto que les paso al costo, que es de psiquiatría infantil. El niño, a los pocos meses de nacido, tiene un defecto muy importante y es que no sabe distinguir entre él y su mamá. Ah, sí. Entonces, según él,
en su mente primitiva, que todavía no es consciente, él no distingue entre él y su madre. Y la psiquiatría moderna ha descubierto que mientras más pronto el niño aprenda la diferencia entre la madre y él, es para formar un yo más fuerte. Eso lo va diferenciando con la lactancia. Sí, claro. Mientras está mamando, no distingue quién es su mamá y quién es él. Pero conforme va creciendo, va distinguiendo. Pero si es muy berrinchudo en el momento que te ve, muy berrinchuda en el momento que te ve, es porque todavía no se da el concepto de separatidad, que es ella y yo soy yo. Y se instala justamente dejándolo llorar siempre y cuando no sea por hambre, por sed o por dolor o por enfermedad. Cuando es un berrinche, déjalo fluir, vete de ahí. Y pronto va a aprender que no consigue nada con su berrinche. Ok, perfecto. Pero esto aplica con cualquier persona, ¿eh? Incluso es una manera formidable de romper juegos psicológicos entre adultos. Cuando tú empiezas a lagrimear para manipularme y yo me voy y te dejo con la lágrima tintineante y no consigues manipularme y me mantengo en esa actitud, acabas por aprender que por ahí no obtienes nada. Pero si te pones a platicar o explicas lo que te sucede o intentas dialogar, es diferente. Bien. Gracias, Karen. Tenemos a Bueno, ¿y la última? La última rapidito. Adelante. Perdón. En la escuelita donde estudia mi niña inglés, bueno, esos niños tienen un mundo impresionante y le sugirieron que experimentara dándose un beso con otro niño, que porque era muy bueno. Qué barbaridad, qué maldad, ¿eh? ¿Cómo hace? O sea, mi niña es una niña muy pura, pues es una niña muy guardada, pero ¿cómo haría yo de la mejor forma posible, siendo ella una preadolescente, de hacerle ver o de explicarle y que ella lo acoja de que no es lo adecuado? O sea, para ella dice, no, eso es asqueroso. Tienes que usar un concepto. Esas costumbres posmodernas son contra la naturaleza, son antinaturales y son perversas porque van contra la voluntad de Dios. Explícale. Lo acaba de decir el Papa Francisco. Acaba de decir hace unos días, no sé la fecha exacta, el regalo más preciado que Dios le hizo a la humanidad se llama familia. Y la familia está formada por papá y mamá e hijos. Es el mejor regalo que Dios le pudo dar a la humanidad. Explícale entonces que cualquier conducta de dos niñas o dos niños, o el poliamor del que ahora se habla, es contra la creación de Dios, contra la voluntad de Dios. Explícale que es un pecado que clama al cielo, porque va contra la obra de Dios. Y un pico con un niño. Explícalo respecto del video que me mandaste. Tienes que ser vigorosamente firme en negarte a que ella escuche siquiera esa letra maldita. ¿Sí? Tienes que negarte a todas las acechanzas del mundo de hoy para que nuestros niños pierdan su pureza desde muy pequeños. Por esa razón es fundamental que nuestros niños desde la más tierna edad entiendan que hay Dios, que hay una ley suprema, que no se puede desobedecer sin pagar gravísimas consecuencias, ¿sí? Que no se puede burlar a la naturaleza, que no se puede ir contra natura sin pagar con la vida o con la salud. Tenemos que ser muy claridosos con nuestros niños para protegerlos de un ataque mundano que yo califico de luciferino.
ferozmente diabólico. Además, ferozmente diabólico porque está muy bien diseñado. Está muy bien pensado estratégicamente para meterse en nuestros hogares disfrazada de bondad, de mente abierta, de progreso, de flexibilidad y hasta de amor. Cuando en realidad es la mejor manera de destruir al ser humano. Mientras más firme y claridosa seas, Karen, es mejor. Sin perder tu paciencia, tu ternura, tu racionalidad, tu aplomo y todo lo que hemos dicho hoy de las 6 reglas. Tienes que fijarle límites. Van diciendo que es que uno es muy chapado a la antigua, entonces empiezan Sí, como dile que estás tan chapada a la antigua como 2000 años, porque estas leyes inventan. No. Más de 2000 años. Desde que Dios hizo a Adán y Eva, las personas de bien seguimos estas normas. Claro que somos anticuados. ¿Qué tan anticuados? Tan anticuados como la creación misma. Acéptalo. Y que tu niña aprenda a aceptar que somos anticuados. Claro que sí. Es un orgullo que nos digan anticuados. Y es un insulto que nos llamen modernistas. De hecho, el modernismo fue condenado por San Pío X hace 100 años como una gran herejía. No, bueno, ahora tenemos una avalancha de participantes. A ver, Doctor, ¿puedo meter un segundito con lo que Karen está preguntando? Sí. Porque yo también tengo un muchacho de 12 años y lo que estoy haciendo es buscando libros que son muy de jóvenes, pero que te hablan desde el punto de vista de la teología del cuerpo. Entonces te van explicando antropológicamente y filosóficamente por qué y cómo de la sexualidad, pero hay muchos para jóvenes, para chiquitos, que te pueden ayudar a tratar esos temas con tus hijos. Por favor, regálamelos. Ojalá nos mandaras títulos, Maru. Mándalo a varios y yo se lo mando a Karen y a todos los grupos. ¿Sí? Listo. Magnífico. Gracias. Muy buena tu participación, Maru. A ver, Ani. Hola, buenas noches. Hola, Ani, buenas noches. Doctor, yo me dedico a la terapia, ¿no? Me llegó un paciente con contracturas, un niño de 14 años. Y bueno, empezó a llorar cuando empezamos a hablar que era lo que le pasaba. Al parecer él se enamora de una chica que tiene problemas ahorita, que es bisexual, eso le dijo. Uy, bueno. Entonces, doctor, está ahorita este niño, bueno, queriendo hasta quitarse la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se enamoró, es muy pequeño y pues de una chica que está confundida. No está confundida, está pervertida. Sí, sí. Vamos a usar las palabras con toda su fuerza. Sí. No es confusión. Sí. En psiquiatría se llama perversión. Y el nombre de esa perversión se llama disforia de género. Y es una entidad psiquiátrica. Bueno, pues aclárale al chico lo que te acabo de decir y que le conviene alejarse, porque ella le va a destruir la vida. Sí, efectivamente. Efectivamente yo lo veo que está mal, ¿no? Porque yo le comenté que necesitaba terapia psicológica él. Pues sí, entonces, y él que se ponga el límite de romper con ella o habla con sus padres. Alguien que le ayude a poner el límite y salir corriendo. Sí, hablé con su mamá porque sus papás están divorciados. Oh, bueno. El fondo, o sea, pues el fondo lo veo, ¿no? Ahorita con toda esta clase me queda muy claro, doctor, cómo la parte familiar es la célula de la familia. Entonces, ahí no hay papá ni mamá, es un niño que no tiene sus cuidados. Pues. Como un barquichuelo en alta mar y ante las olas y el viento, ¿no? Qué triste, pero pues ayúdalo tú lo más que puedas. ¿Vale? Sí, gracias, doctor. Muy bien, Ani. Tenemos a Jesús Casas. Adelante, Jesús. Regálanos tu pregunta. Doctor, Déjame ¿cómo ver. es el...
¿Cómo le hago para motivar a mis niños a que se levanten con alegría a la hora de la escuela, a la hora para ir a la escuela y para desayunar contentos, en vez de estar con ellos forcejeando que se levanten y que vayan a almorzar? Bueno, pues mira, como lo prometí hace un rato, es un macro tema para la próxima sesión. Ahorita Muy sería bien. demasiado largo contestarte de manera profesional y completa. La próxima vez tocaré el tema, ¿sí? Voy a privilegiar el dar primero el tema respecto de la disciplina familiar. Tocaré ese tema y serías el primero que participarías preguntando al terminar mi exposición. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. De acuerdo, gracias. Te lo prometo, Jesús, gracias. Oliva, adelante y luego Aide. Oliva, ¿te escucho? ¿O ya te fui? Sí, tenía mi micrófono apagado. Solo una aportación, profesor. Hay una frase que se dice, quien conoce más a Dios, se conoce más a sí mismo. Bien, aplica. Y esa, ¿De acuerdo? sí, se aplica. Pero también Entonces, es al revés, ¿eh? También es válida al revés. Quien se conoce mejor a sí mismo, conoce más a Dios. Ok, de acuerdo. Porque el conocimiento Sí, de uno mismo, permíteme interrumpirte y explicarle al grupo, el conocimiento de uno mismo te lleva a cuestionarte por tu origen, por tu identidad y tu destino. Y la respuesta a esas tres cosas es, vengo de Dios, Dios creó mi alma, soy hijo de Dios y Él me espera con los brazos abiertos. Origen, identidad y destino. Si no te conoces a ti mismo en tu origen, tu identidad y destino, no tendrás acceso al conocimiento de Dios. De acuerdo. Yo para mí esa frase me ha servido mucho y es como un tipo termómetro que uso. Bien, muy buena tu aportación, Oliva. Muchas gracias. Tenemos a Aide. Adelante, Aide. No te escucho. Prende tu micrófono. Ahí lo apagaste. A ver, habla. No, algo sucede que no se escucha tu voz. Resuélvelo y mientras le damos la palabra a Ros Molina. Busca la manera de hacerte oír. Aide. Ros Molina, adelante. Hola, doctor, buenas Qué gusto, noches. buenas. Hola. Doctor, ¿cuál sería la consecuencia lógica cuando se están agrediendo, o sea, que se están pegando entre hermanos? Mira, aquí tendríamos que explicar casos muy variados. No hay una regla universal. Depende mucho de la edad, de los contendientes, depende mucho del sexo, depende mucho de la diferencia de fuerzas, depende mucho del motivo por el cual se están peleando, pero te prometo que como es un tema ligado al que planteó Jesús Casas, te prometo contestarlo ampliamente en la próxima sesión. Pero no dejes de volvérmelo a preguntar. ¿Sí? Sí, no, sí se lo pregunto. Es muy porque importante. es tema aquí en la casa. Ah, mira. Ok. Bueno. Pues ¿cuántos hijos Sí. son? Son 3, doctor, y se llevan un poquito menos de 2 años entre cada uno. Son 2 mujeres y un hombre. Y pelean. Pero ¿Qué edades tienen? sí, de pronto tiene, Victoria tiene 12, Rodrigo 10 y Priscila 9. Bien, tocaremos el tema con muchísimo gusto. Te vas a llevar Mil algunas gracias. sorpresitas. Muy bien. Marisa y Jorge, Gracias. adelante. Marisa y Jorge. Sí, Jorge. Sí, gracias, doctor. Mi pregunta es sobre en los adolescentes, el hecho de saber
lo de los novios, ¿cuándo tendrá novio? Porque luego son preguntas de que, ¿cuándo me vas a dejar tener novio? Y he escuchado a otras familias igual. Ahí cómo es, y qué tanto afecta el que desde pequeños tengan novios, o qué edad es la correcta. Otro está eso, super doctor? tema para los límites de la familia. Depende mucho del sexo, depende mucho de la edad, pero si yo te dijera que hay una edad para dar permisos de que se tenga el novio, pues se estaría cometiendo un gravísimo error. No se puede dar una respuesta universal, más bien la respuesta sería casuística. O sea, depende de muchos factores que habría que analizarse en la persona de la cual se trate. Y depende también mucho de en quién esté fijándose. Porque si a los 15 quiere permiso para andar con uno de 30, pues la respuesta es no. Obviamente. ¿Sí? O si quiere, como aquel caso de, mira mamá, ¿me permites presentarte a mi novio? Le dice Daniel a su mamá. Sí, mijito, qué gusto, quiero conocer a tu novia. Ah, pásale, Edgardo, pásale. Y le presenta a su novio marica a su mamá, ¿no? Ya hay infinidad de respuestas que te podría dar, pero para tocar el tema bien, pues yo preferiría hacerte en la sesión próxima algunas preguntas por si es tu caso o de alguno de tus hijos o hijas, ¿no? Bueno, porque sí tiene que ver el que muy pequeños, en ese aspecto de que muy pequeños. Sí, y ahora está de moda que a los 8 años ya tienen su noviecita y su noviecito, ¿no? Pero hay que ver la casuística, no podemos establecer reglas drásticas porque depende mucho, es multifactorial el asunto, ¿ok? Con Bien. respecto al tomar, doctor, o sea, el hecho de decir, ahorita no tomes, o está el caso donde desde chiquitos les dan Hay que un trago de hay que cerveza. enseñar a nuestros hijos a tomar. Hay que enseñarles la moderación desde la niñez. Será otro super tema, por eso el tema es largo. Límites en la sexualidad, límites en el alcohol, límites en las fiestas, límites en los horarios, límites en la hora de levantarse. Es abrumador la temática. Por esa razón he abierto el ciclo para ver cada uno de los temas con mucha profundidad y que todo el mundo quede muy contento y sepa qué hacer. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Quién más levantó la mano? que- Nuevamente, Alexis. A ver si. A ver, Alexis. Sí, doctor. Era rapidísimo, bueno, no voy a decir ya eso. Porque acá Hacer... te la apuran. ya lo sé, sí, ya me doy cuenta. Comentaba algo Karen y agregaría aquí una pregunta. Se ha puesto mucho de moda en todos estos psicólogos que hemos platicado en las sesiones privadas, que ahorita te promueven mucho el que cargues aquí al bebé en el fular, aquí como amarrado dentro como tipo rebozo, y que lo traigas para todo el día cargando, ¿no? Yo quisiera saber si eso es también parte de todas estas ideas que no están ayudando a los niños realmente, sobre todo cuando decía Karen, y bueno, usted estaba comentando, donde pueda desarrollar un yo y poderse separar de la mamá. Sí. No soy partidario de eso. Ok, perfecto. No hay que sacrificar un bien relativo por un bien absoluto. Sí. Un bien superior no hay que sacrificarlo por un bien inferior. El bien inferior puede ser la comodidad de la madre y hasta del niño, pero ¿qué está sacrificando? Independencia. El proceso de yoificación, de separatidad, le va a dar a la madre descanso y al niño independencia. Muy bien. Es la ventaja que tenían las familias numerosas de antes, como la mía. Que bueno, pues imagínate, mi hermano segundo nace cuando yo tengo 1 año 3 meses. Pues a buscar mi independencia. Sí, me tuve que rascar
Yo me acuerdo, bueno, me decían mis papás, al año y medio, pues yo corría de manera imparable y jugaba solo y me iba a la cocina y me hacía mis sándwiches solito, no tenía hambre. Pues sí, ¿por qué? Pues porque el otro pues estaba amamantando, ¿no? Y no tenía una mamá pulpo que yo supiera, ¿no? Es muy importante, hay que entender que el valor supremo de la educación es lograr que nuestros hijos se valgan por sí solos, pero dentro del buen camino, dentro del camino que los conduzca a Dios. Ok, perfecto. Bien, Muy bien, seguiremos muchas gracias. analizando multitud de casuística, de asuntos ligados a todo este tema que hoy comenzamos, de que somos seres limitados. Y hay que aprender a limitarnos y hay que aprender a colocar, negociar e imponer límites con nuestros hijos dependiendo de multitud de factores que hay que ir analizando. Y bueno, no faltará la necesidad de que algunas familias recurran a la consulta privada porque hay cosas que naturalmente no se podrán ventilar en público, ¿no? Bien. A ver, Aide, ¿ya aprendiste tu micrófono? Ya, Ah, ya pude. ¿cuál sería tu Gracias, pregunta? buenas noches. No, yo nada más quería comentarle a Karen que a mí me pasó lo mismo con mi hija, que fue la primera, que lloraba mucho y luego la dejaba y volvía a llorar. Me di cuenta hasta que descubrí que era porque tenía frío Fíjate. ella. Y aunque Por era eso verano, decía ella- yo, hay que descubrir si no es por hambre, por sed. En este caso, pues me pasó a decir por frío o hasta por calor, ¿no? Sí, y es que aquí en Monterrey hace mucho calor. En julio ella Ah, no. nació en marzo. Entonces yo decía, nunca se me ocurría que podía tener por frío. Ah, Y sí, frío. tenía frío. Entonces ya la tapé y ya quedó bien. Siempre Y hay la, que descubrir la causa. y la otra cosa es que yo hablaba mucho con mis hijos, les ponía muchos ejemplos, les hacía ver el futuro, las consecuencias de lo que tomaran las decisiones que tomaran desde chiquitos. Y sí aprendieron mucho a ver las consecuencias y mejor decir no, ¿verdad? Qué bien. Bueno, Felicidades, Aide. gracias, era todo Pues lo que queridos quería. amigos, muchísimas gracias a todos. Seguimos muy en contacto. Sean felices, sean virtuosos y nos estamos viendo con la máxima frecuencia posible. Gracias, Espero doctor. escuchar su despedida. Buenas Cuídense noches. mucho todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Lucas. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dios, Ay, buenas que se noches. porte bien. Saludos a No todos. se dejen, pongan Bye. límites y rómpanlos. Adiós a todos.